mañana con ustedes, acoplado. ¿Aló, aló? Ya, ahora sí. ¿Aló? Bien. Un honor compartir esta mañana con ustedes. Hemos preparado una presentación de 45 minutos, ¿no? Esta es la agenda que vamos a llevar. Primero voy a pintar el escenario mundial, Latinoamérica, Perú. Después vamos a bajar a la situación económica y financiera del Perú. Luego estrategias para el crecimiento y desarrollo de las cooperativas y 4 láminas de reflexiones finales. No espero hacer la conferencia en 45 minutos y voy a pedir a los organizadores que terminada la conferencia les pasen a ustedes la presentación para que ustedes lo puedan ver con más calma en la oficina, en la casa. Hay mucha información, ¿no? Entonces, primero, una visión del escenario mundial, ¿no? Estos últimos años, estos últimos 5 años han sido muy difíciles para todos, en todo el mundo, ¿no? El COVID no estuvo programado, la invasión de Rusia y Ucrania tampoco. Rusia y Ucrania son los grandes graneleros del mundo, y también Rusia es un importante abastecedor de petróleo y gas a Europa, ¿no? Y entonces hemos visto inflación importante, no solamente en estos países, sino en general en todo el mundo. Cuando hay inflación, los bancos centrales hacen política monetaria para combatir la inflación, y eso significa retirar liquidez de la economía e incrementar las tasas de interés. Y entonces hemos visto 3 años en que las tasas de interés subieron de una manera importante. También hemos tenido a Hamas atacando la franja de Gaza y a los hutíes, digamos, bloqueando el paso de los barcos mercantes en el Mar Rojo y en el Canal de Suez, con lo cual han complicado todo el trayecto marítimo de mercaderías. China queriendo anexar Taiwán a su territorio, ellos piensan que Taiwán es parte de la China, y ya se nota, digamos, en la puerta de los hogares el tema medioambiental, ¿no? A la derecha abajo verán cómo se está calentando el planeta, ¿no? Otra cosa importante que ha sucedido es la ascensión a la presidencia del presidente Trump, ¿no? Con toda la guerra comercial, las negociaciones que están habiendo en el mundo muy importantes, ¿no? Y con todo el tema de la migración y el retiro de Estados Unidos de algunas organizaciones mundiales, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Y por lo tanto hay una incertidumbre que se ha generado en el mundo con respecto al comercio mundial, ¿no? Y está la curva de cómo ha crecido la incertidumbre en el mundo. Esto ha obligado al Fondo Monetario a cambiar sus perspectivas de crecimiento. A la izquierda está la perspectiva de crecimiento para este año en el mundo, 2.8%. Esto es crecimiento económico. Está programado 0.5 más a comienzos de año, ¿no? Y con la ascensión de Trump y las medidas que ha implementado Trump, ellos han reconsiderado modificar la previsión inicial que tenían comenzando el año. A la derecha verán un grupo de países que está creciendo más que el promedio mundial. Esos son China, la India, Indonesia, Vietnam, que son países que parecen otro mundo, con una dinámica diferente al resto. Y abajo en el medio verán América Latina. El pronóstico para este año es 2 puntos de crecimiento, menor que el promedio mundial, ¿no? Y entonces América Latina como que está recesado dentro de este panorama. Esta es la curva de calentamiento del planeta, ¿no? Durante años el hombre ha contaminado la atmósfera y ha creado una capa de smog que no permite que los rayos solares que ingresan al planeta puedan salir del planeta de una manera fluida, y esa energía se queda en la Tierra y calienta el planeta. Y producto de este calentamiento, hoy día tenemos zonas en el mundo donde ya no hay agua, ¿no? Se están, digamos, descongelando partes importantes de los hielos en los polos,
hay eventos climáticos extremos. Los 2 últimos años hemos tenido récord de temperaturas en el mundo y hay problemas con las especies, y se prevé que en los próximos años 400 millones de seres humanos van a salir de sus locaciones en busca de agua. Entonces va a haber un problema social importante. Los científicos dicen que de 9 límites planetarios, 6 ya han sido excedidos producto de este calentamiento global. Entonces esto es algo que interesa al empresariado en general y a las economías en el mundo. Aquí están los 10 principales riesgos del mundo para los próximos 10 años, ¿no? Y los que tienen fondo verde tienen que ver con medio ambiente. De los 10, 5 están pintados de verde. Este es un tema importantísimo, no solamente para el mundo, el Perú, sino también para las empresas, los habitantes de este globo. 3 tienen que ver, que son los que están pintados con rojo intenso, tienen que ver con tecnología, y 2 con cuestiones sociales. Pero aquí está, digamos, el grado de importancia que tiene el medio ambiente y la tecnología en los próximos 10 años. Pero también hay noticias buenas, ¿no? Especialmente para Perú, ¿no? Y vamos a revisar las noticias buenas, ¿no? Primero, Perú es de los países que en los últimos 30 años ha tenido inflación más baja en el mundo. Aquí está el Perú, a febrero, los últimos 12 meses, 1.5% de inflación Perú. Perú ha sido uno de los primeros países que ha logrado controlar la inflación, producto, digamos, de la invasión de Rusia y Ucrania. Y miren, Perú comparado a Estados Unidos, a Europa, a los demás países latinoamericanos, de lejos Perú es un país, digamos, que en América Latina, junto con Panamá, tiene la inflación más baja, ¿no? En América Latina, y una de las más bajas en el mundo. El sol peruano en los últimos 25 años solamente se ha devaluado 5%. 5%. Hoy día Perú y el sol peruano debe ser la 4ª moneda más dura del mundo en los últimos 25 años. Con todo el caos que vivimos en el Perú, la suerte que tenemos es que la moneda es muy sólida, ¿no? Otra cosa importante para Perú es que la deuda pública peruana, o sea, la deuda del gobierno peruano, es de las más bajas comparadas al tamaño de su economía. Y a la derecha verán para el año 25, ¿no? El endeudamiento con respecto al PIB es 33% de endeudamiento con respecto al tamaño de la economía, es mucho más baja que sus similares en América Latina, ¿no? Esto es muy bueno para Perú porque parte de sus ingresos tiene que dedicarlos a pagar intereses y a devolver el principal, ¿no? Y si el endeudamiento es bajo, la presión sobre el presupuesto también es bastante bajo. Otra cosa importantísima que tiene Perú son las reservas que tiene el Banco Central como respaldo a la economía, ¿no? ¿Por qué ahorra el Banco Central? Para las malas épocas. Y hoy día el Banco Central tiene 84.000 millones de dólares, todos depositados en banco AAA en el mundo, ¿no? Esto le da una fortaleza a la moneda y a la economía peruana. Hace unos años elegimos a Pedro Castillo, después tuvimos las marchas con Dina Boluarte. En ese lapso de tiempo, peruanos se asustaron, cambiaron sus soles a dólares y fugaron del país 30.000 millones de dólares. 30.000. Y el tipo de cambio no se movió, ¿no? Gracias a que el Banco Central había ahorrado divisas para las malas épocas. Y sucedió, ¿no? Y qué bueno que hoy día tengan no 60.000 como en esos momentos, sino 84.000 millones de dólares, ¿no? Esto no es dinero del gobierno, este es dinero del Banco Central, ¿no? Qué bueno. Y otra cosa importante es que la calificación de riesgo de Perú es grado de inversión. A la derecha verán
¿no? Grado de inversión, a la izquierda es grado de especulación. Y en América Latina solamente hay 4 países que tienen grado de inversión, calificación de riesgo soberano: Chile, México, Perú y Panamá, ¿no? Esto es muy bueno porque esto tiene que ver con el costo del crédito y con la confianza de los inversores extranjeros, ¿no? Y Perú ha estado triple B más, o sea, ha estado mejor calificado con Pedro Castillo y los sucesivos gobiernos y ministros, ha caído al límite. Estamos en el límite para pasar otra vez a especulación. Espero que no suceda nada grave con el nuevo ministro de Economía. Y sí hay una preocupación que es el déficit fiscal, ¿no? Hay una ley en el Perú que dice que el déficit fiscal no puede ser más de 2.2% del PIB. Y como verán ustedes, ha pasado de más de 2.2%. Entonces el ministro Salardi, que tomó la batuta hace unos meses, dijo: esto lo vamos a arreglar este año. Entonces su pronóstico era este año 2.2, estar en la ley, digamos, y el próximo año 1.8. Pero con el cambio de ministro ya no estoy muy seguro de que podamos volver a la normalidad, ¿no? Pero esta es una preocupación, sí, y hay que tener en cuenta que viene un año electoral y es muy difícil, pues, controlar esto. Y había una gran noticia para Perú, ¿no? El Papa es americano, pero cuando apareció habló de Chiclayo, ¿no? Y seguramente va a ayudar mucho a la gestión del país que hay un Papa con DNI peruano, ¿no? En el escenario nacional todavía hay dudas si Dina va a quedarse hasta a cumplir su mandato, ¿no? La verdad que en el país es muy difícil hacer pronósticos políticos, ¿no? Es una gran oportunidad para las mujeres. Nunca las mujeres han estado en cargos tan importantes, ¿no? Como fiscal de la Nación, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, no sé, la Fiscalía, ¿no? Y los congresistas sí están seguros de que todos van a llegar al año 26, seguro, ¿no? Y en el país, en las encuestas que vemos, estos son los problemas mayores, ¿no? Que son seguridad ciudadana, desempleo e informalidad, ¿no? Estos son, digamos, los temas importantes. Y tenemos un tema también importante que es la pobreza, ¿no? Más o menos 1/3 de la población peruana vive con menos de 450 soles al mes, ¿no? Este es un problema, mirando al futuro, es un problema dificilísimo de administrar, ¿no? Y ha mejorado el año pasado, digamos, un poquito, 1.6%, ¿no? Pero en general, digamos, el gobierno no está haciendo mucho para reducir y volver a los niveles anteriores. Esta es la encuesta de esta semana con respecto a la aceptación del presidente de la República. Hemos batido récord. En el mundo no hay una presidenta que tenga una aceptación de 2%, ¿no? Y un rechazo tan alto, ¿no? Tan alto. Y mirando las elecciones, hay 43 partidos políticos que pueden postular. En la última encuesta de Ipsos, la mayoría de los peruanos quisiera un líder fuerte, mano dura, ¿no? Y libre mercado, ¿no? Esas son las dos conclusiones que aparecen a la izquierda, básicamente. Y a la pregunta, ¿por quién votaría?, ¿no? Ya está la lista de candidatos, ¿no? Aparecen algunos nuevos, ¿no? Como Carlos Álvarez, ¿no? Como Alfonso López Chau, ¿no? El rector de la UNI, ¿no? Está Phyllis Butter, que son los nuevos personajes que están incursionando en política, ¿no? Pero la verdad todavía estamos a un año, todavía es muy temprano para hacer pronósticos. Lo que sí es una realidad, ¿no? Esta es una encuesta de confianza sobre los partidos políticos en América Latina. Perú es el país donde menos confían en los partidos políticos, ¿no? 7%
De cada 100 peruanos, solamente 7 confían en los partidos políticos, ¿no? Ha habido una demolición de la imagen de los partidos políticos, pero ellos se los han ganado solos, creo, ¿no? Y cuando en el año 2023, se le preguntó a los peruanos en una encuesta de la APOT si está satisfecho con la democracia que vive su país. Perú ocupó el penúltimo lugar en América Latina, ¿no? De cada 100 peruanos, solamente 11 estaban satisfechos con la democracia que se practica en el Perú, ¿no? Una cosa lamentable y probablemente va a tener un impacto en las elecciones. Y en otra encuesta que ha sido dada el año pasado, por primera vez, a la pregunta ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? En el Perú, por primera vez, mayoritariamente votaron porque hay que buscar otra forma de gobernar el Perú, ¿no? Esto es algo preocupante, como ustedes podrán comprender. ¿Cómo va el país? ¿No? Vamos a revisar algunas variables que tienen que ver con el manejo empresarial. Primero, el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio en el Perú depende mucho de la minería, ¿no? El 65% de lo que exportamos y generamos divisas es minería. Y estos son los precios de los principales minerales que Perú produce y exporta. A la izquierda, arriba, está el oro. El primer valor que aparece encerrado en un círculo es de enero a abril. ¿Cuánto ha variado el precio del oro de enero a abril? 25%. Ha subido el precio 25%. Y el segundo valor que aparece en el oro, que dice 117%, es cuánto ha subido el precio del oro desde la pandemia a hoy día, ¿no? Y el oro ha batido récord de toda su historia en precios. Qué bueno para Perú, que tiene oro formal y oro informal, ¿no? Y los analistas dicen que el oro informal es 20.000 millones de dólares al año, ¿no? A esos precios, ¿no? O sea, es una cifra que excede al narcotráfico, que probablemente sean pues 2.000 millones de dólares, ¿no? El oro son 10 veces más, el oro informal 10 veces más que el narcotráfico. O sea, ya se imaginan el poder que lleva esto. La plata, 12% en el año, 62% desde la pandemia, también es una subida espectacular. El cobre, 14% este año subía, 63% desde la pandemia, ¿no? Y como verán ustedes, en general, excepto el plomo, todos los minerales están volando en precio. Con estos precios, Perú debería estar creciendo encima de 6. Y el año pasado ha crecido 3. ¿No? Y eso significa de que el gobierno no ha aprovechado, digamos, esta bonanza de precio. Otros commodities, el azúcar este año ha subido 2, desde la pandemia 44%. O sea, los 5 ingenios azucareros están con unas utilidades increíbles. El maíz amarillo duro que comen los pollos ha subido 4 este año y 22% desde la pandemia. También qué bueno para los miles de peruanos que cultivan maíz, 1 millón de toneladas. La harina de pescado en el año ha subido 10, desde la pandemia ha subido 26. También este año está muy prometedor para la pesca. Hay más peces, más anchoveta que lo programado inicialmente. Y miren el café y el cacao, acá hay mucho cooperativista, ¿no? Miles de peruanos. El café ha subido 25% este año y desde la pandemia 133%. ¿No? Esta subida ha sido en los últimos meses del año pasado y este año. Y el cacao desde la pandemia ha subido 242%. ¿No? Una cosa increíble, ¿no? Y qué bueno para el movimiento cooperativo que haya sucedido así. O sea, en el Perú están bien la minería, los azucareros, los que producen maíz, harina de pescado, café y cacao, además, ¿no? Y tenemos muchas cooperativas que están cerca a ellas.
Producto de esto, la balanza comercial está positiva para Perú hace varios años. Este año la balanza comercial va a acabar positiva, 26.000 millones de dólares. O sea, Perú va a exportar 26.000 millones más de lo que importa. Esto es bueno para la estabilidad del país, la generación de divisas, etcétera. Y es bueno para el movimiento cooperativo porque los soles compiten contra los dólares y si hay muchos dólares no va a haber devaluación. Y entonces el sol es una moneda más fuerte que el dólar y las cooperativas nos manejamos en soles. Esa es la gran importancia, digamos, de esto. Y el Banco Central todos los meses hace una encuesta a más o menos 300 agentes económicos en el país. Siempre a la misma gente. Y los analistas económicos en el mes de marzo, la pregunta es, ¿cuánto cree que acabará el tipo de cambio a fines del año 25? Y dicen 3.75, ¿no? El próximo año 3.78, el próximo año 3.80, o sea, una variación de 5 centésimos de sol en 2 años. Nada, ¿no? O sea, no nos preocupemos si las cosas son normales con gobiernos como el de Dina Boluarte, el tipo de cambio no se va a mover probablemente, ¿no? Los banqueros dicen 3.75 este año, igual el año 26, igual el año 27, ¿no? Y las empresas no bancarias, 3.75, 3.78, 3.80, ¿no? O sea, no va a pasar nada con el tipo de cambio. Muy bueno para la estabilidad de las cooperativas, buenísimo. ¿Cómo va la inflación? ¿No? Después del ataque de Rusia a Ucrania, los precios de los alimentos subieron, ¿no? Por ejemplo, el trigo llegó a costar 3.86, ha bajado $150 la tonelada, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? El maíz que estaba en 2.28, hoy día vale $172 la tonelada, ha bajado también como un tercio. El aceite de soya que compite con el aceite de girasol de 1.400, hoy día vale $900 la tonelada. Y el petróleo que llegó a costar 72 y $80 el barril, hoy día está en $64 el barril, ¿no? O sea, los alimentos y la energía están bajando de valor, qué bueno para el mundo en general. Y producto de eso, la línea negra que aparece ahí es la inflación, ¿no? Y como verán, la inflación ya está en el rango meta que el Banco Central se ha fijado como objetivo, que es no menos de 1 ni más de 3, ¿no? Y la inflación en este momento está en 1.5, qué bueno para el país, está justo en el medio. Y como la inflación ya ha sido dominada en el Perú, el Banco Central está bajando su tasa de interés. La tasa de interés de referencia del Banco Central es la barra verde, que ya se juntó con la barra roja, que es la tasa de interés de referencia de la FED, el Banco Central Americano, ¿no? Entonces ya Perú con Estados Unidos tienen la misma tasa de interés de referencia. Y cuando se le pregunta a los analistas económicos cuánto cree que será la inflación este año, 2.20, ¿no? Los banqueros dicen 2.30, los no banqueros dicen 2.30, ¿no? O sea, ya estamos en el rango meta. Siempre es bueno que haya un poco de inflación para estimular la economía, pero tampoco más de 3, ¿no? Y entonces el Banco Central trabaja para que la inflación esté en ese rango. ¿Cómo va el crecimiento económico del país? Arriba tenemos 30 años de historia. En 30 años, en 27 años el Perú ha crecido, que son las barras azules que están arriba. Y en 3 oportunidades el Perú ha decrecido. La primera fue con la crisis del Asia, que no fue culpa de los peruanos. Después con el COVID, que tampoco fue culpa de los peruanos. Pero el año 23 sí hubo recesión en el Perú, ¿no? Y decrecimos 0.5%. Abajo a la derecha verán en los crecimientos económicos de Perú los últimos meses. Y ya volvimos a la normalidad, ¿no? Ya estamos creciendo 3%. El mes de marzo, Perú ha crecido 4%, muy cerca a 4%.
ya estamos otra vez en la normalidad y probablemente este año acabemos en 3.5% de crecimiento. Los indicadores son IGB, arriba a la izquierda, ¿no? El primer trimestre de este año ha crecido 9%. La importación de insumos industriales a la derecha arriba, el primer trimestre de este año ha crecido 16%. Las exportaciones no tradicionales han crecido 20% el primer trimestre y la importación de maquinaria y equipo 26% mejor que el trimestre del año pasado. Todos los indicadores aparentemente están muy buenos para Perú. La masa salarial formal creciendo 6% y el empleo formal privado creciendo 6% también, ¿no? Qué bueno que el país tenga estas cifras hoy día, ¿no? ¿Cuáles son las principales inversiones que tenemos hoy en el Perú? Este puerto de Chancay, ¿no? Que ha sido inaugurado en noviembre. Tiene 4 etapas, va a crecer modularmente según la demanda. Estamos en la primera etapa con 4 muelles donde llegan los barcos, estos inmensos, ¿no? Que vienen con 18.000 contenedores, ¿no? Esos barcos no pueden atracar en cualquier puerto. Chancay es uno de esos. Y arriba a la izquierda verán el trayecto que era antes de Chancay. Los barcos chinos, estos grandes, venían del Asia a un puerto en Estados Unidos o en Centroamérica. Hoy día, abajo, verán de que estos barcos ya no van a hacer ese recorrido, sino vienen directo a Chancay y de Chancay se va a transbordar ahora hacia otros puertos. O sea, Chancay va a ser un hub de puertos, ¿no? Pero Chancay no es importante por eso, sino porque va a empujar una ley que pronto va a ser discutida en el Congreso, que es la creación de una zona económica especial donde se van a alojar empresas extranjeras y nacionales, donde el arancel, el impuesto a la importación es 0, el impuesto a la renta va a ser 0, 5 o 10%. Eso se va a discutir en el Congreso. Y esta zona especial va a ser una zona protegida entre Chancay y Ancón. Y se va a discutir en el Congreso si también se jala hasta el Callao, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque Perú es de los países más abiertos al comercio mundial. Y entonces nosotros podemos entrar a cualquier país del Pacífico, por ejemplo, a PEC, con arancel 0. Entonces cualquier fábrica que se coloque en el Perú va a poder ingresar a la China, a Japón, a Indonesia con arancel 0, o sea, con impuesto a la importación 0 en esos países. Estamos trabajando con la Unión Europea, también arancel 0, ya tenemos con varios países, con la India se va a cerrar pronto y con Estados Unidos tenemos TLC, con el Pacto Andino tenemos TLC. Perú es uno de los países más abiertos al mundo y va a haber mucho interés de empresas extranjeras de venir a esta zona exclusiva para colocarse en el mundo, ¿no? Y tenemos la inauguración del aeropuerto del Callao, que va a ser el 1 de junio, ¿no? Ya dieron la fecha, ya están en marcha blanca, el día de ayer empezó la marcha blanca. Y vamos a tener el mejor puerto de América del Sur y el mejor aeropuerto de América del Sur, ¿no? Que hacen sinergia y entonces vamos a tener un clúster logístico portuario integrado entre Chancay y Callao, ¿no? Va a haber todo un desarrollo logístico en esa zona y como en el Perú primero se hace el puerto y después se hacen las carreteras y los puentes, ya se concedió gobierno a gobierno esta obra que se llama el Anillo Vial Periférico de Lima, 34 kilómetros de una carretera en segundo nivel. Esto une la Panamericana Norte con la Sur y la carretera central, de tal manera que la carga ya no congestione la Panamericana Norte, que está congestionada de Chancay a Lima, sino pase por una pista especial, ¿no? Y pueda irse al sur y al centro de una manera rápida. Y también ya están en marcha el tren Lima-Barranca-Lima y Lima-Ica, ¿no? Esto tiene que ver con el puerto de Chancay y el aeropuerto, y esto es una maravilla también
de desarrollo. Y esta es la cereza del pastel. El puerto de Chancay jala la posibilidad de un tren bioceánico que traiga los granos que se producen en la zona del Acre, Grondoña, en la frontera con Perú, que hoy día se transita desde la frontera de Perú hasta el Atlántico. Y después se embarca en un barco que cruza el canal de Panamá para llegar al Asia. La idea es que esos granos se embarquen en un tren que salga directo a Chancay. Esto ya está conversado por Xi Jinping y el presidente Lula, ¿no? Y ahora van a conversar con el gobierno peruano. Esto es interés de China y interés de Brasil, ¿no? Probablemente alguien va a financiar esto, probablemente el gobierno chino. Y el problema principal es qué van a decir los americanos ahora, ¿no? Con esta inclusión china tan importante en el país, ¿no? Hay un poco de envidia ahí en el tema. Otros proyectos que tienen que ver con la economía peruana son Chinecas, Chavimochi 3 y Majesiguas 2. Acá hay 218.000 hectáreas para cultivar frutas, alimentos que se van a exportar principalmente. Acá hay empleo para más de 400.000 peruanos. Los 3 proyectos han sido destrabados. Están otra vez en convertir, digamos, desiertos en alfombras verdes. Y hay 7.000 millones de dólares que ya están en implementación. San Gabriel es Oro, Chalcobamba, Toromocho y reposición de Antamina. Los 3 de cobre, el cobre está con muy buenos precios. Y en Puno, Falchani, que es litio, ¿no? Que es un mineral estratégico hoy día en el mundo, ¿no? Y acá hay 7.000 millones de dólares que se están trabajando y que van a ayudar a la economía peruana. En la encuesta del Banco Central, este año los analistas económicos dicen que vamos a crecer 3.2, los banqueros 3.1, las empresas no banqueras 3.1, ¿no? Nosotros pensamos que va a ser un poquito más, aunque sea año electoral, ¿no? Ojalá sea así. Pero todavía es insuficiente. Perú, para avanzar en la pobreza y en el desempleo, necesita crecer por encima de 4%. 4% da trabajo a 370.000 peruanos, que es la cantidad de jóvenes que todos los años se integran al mundo laboral. Y entonces es bien importante crecer más de 4 para avanzar en el tema del desempleo, ¿no? Y el Foro Económico Mundial ha puesto esos 5 temas de mayores riesgos para el Perú para los próximos años. Contracciones económicas, estamos creciendo pero muy poco. Problemas climáticos extremos está en segundo lugar. Fragilidad estatal, el gobierno no tiene gente para gestionar al gobierno, ¿no? Qué pena. Cuarta es erosión de la cohesión social. En el Perú hay varios Perús diferentes, ¿no? Y quinto, actividades económicas ilícitas. Estamos viendo lo que es la minería de oro, el narcotráfico, la tala de árboles, montones de cosas, ¿no? Más del 70% de la economía nacional es informal, ¿no? Entonces, y ya tienen poder económico y político, ¿no? Y entonces cada vez se hace más difícil trabajar en un país donde hay economía ilícita, ¿no? Porque tienen poder político. Con respecto a las tasas de interés, ¿no? Como comentamos, los bancos centrales han aplicado política monetaria, subieron las tasas, ahora están bajando, ¿no? Pero miren lo que está sucediendo con la microempresa y los microcréditos de consumo, ¿no? Que están abajo, y de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, si nos ubicamos en microcrédito en el año 2020, la tasa era de 30%, después hubo inflación, el Banco Central subió la tasa de referencia y esta tasa subió hasta 46%, ¿no? Y las tasas están bajando y este año la tasa promedio de los bancos es 64%. O sea, en vez de bajar están subiendo, ¿no? Y el crédito de consumo, que estaba en 39.49% al año, subió hasta 59% y ahora está en 56%, ¿no? Está bajando, pero muy lentamente. Y esto se debe a que estos últimos 5 años, como comenté, han sido años dificilísimos para la economía en general
en el Perú más para los pobres, y las tasas, digamos, se mantienen o han subido porque hay más mora y hay que hacer más provisiones, ¿no? Ese es el fundamento por qué las tasas de interés están altas, ¿no? En el movimiento cooperativo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en los próximos años? Bueno, se ha dado una ley de supervisión, la superintendencia ha tomado control del movimiento cooperativo de recrédito, se anotaron 400 cooperativas, hoy día somos 200 cooperativas, se han liquidado y han salido de mercado la mitad de las cooperativas, ¿no? Y creo que lo que se viene básicamente en los próximos años es integración, ¿no? Digamos, los futuristas dicen que en el futuro, con el avance de la tecnología, solamente van a existir 3 tipos de empresas, ¿no? Las empresas muy grandes que venden masivo a bajos precios, millones de pequeñas empresas tipo boutique, o sea que no compiten con la mega empresa, sino venden productos diferenciados, servicios diferenciados, o los pequeños juntándose, integrándose en una cooperativa que es una mega empresa, ¿no? Ese es Desjardins en Canadá, donde se han juntado pues 215 pequeñas cooperativas para hacer una gran cooperativa que pueda competir contra los bancos principalmente. Y en Brasil hay lo que se llama Sicredi, que son 117 cooperativas que se han juntado para funcionar como una sola cooperativa y tener la posibilidad de poder tener el capital y el tamaño suficiente para tener desarrollos tecnológicos que puedan competir la cooperativa con el mercado, ¿no? Otra cosa importante que hay que pensar es la tercerización de labores rutinarias, ¿no? ¿Por qué dejar las labores rutinarias? Para liberar tiempo de directivos y de ejecutivos para dedicarlo exclusivamente a mejorar la atención del socio, ¿no? Hoy día nos preocupamos de todo, ¿no? Pero estamos compitiendo contra empresas que están subcontratando todo lo rutinario y se están dedicando solamente al objetivo del negocio. Pensar solamente en el objetivo del negocio, ¿no? Por ejemplo, Adidas es una marca mundial de zapatillas. Adidas tiene, el objetivo del negocio es la mejor colección de zapatillas del mundo. Y a eso se dedican los directivos y gerentes de Adidas, a modelar la mejor colección de zapatillas. Todo lo demás lo subcontrata. Una vez que modelan la colección del año, hacen una subasta mundial, dicen quién me puede fabricar esta colección. Y puede ganar una empresa china, una de vietnamés o una de Malasia, ¿no? Ellos no se preocupan del proceso de fabricación de las zapatillas. Ellos se preocupan del objetivo del negocio, que es modelar la mejor colección de zapatillas del mundo, ¿no? En el sistema financiero hay mucha competencia y entonces uno tiene que concentrarse en lo esencial, en el propósito del negocio, no preocuparse de las demás áreas que se pueden contratar, ¿no? Así que les dejo ahí una tarea para pensar en el asunto. Y si ustedes no lo hacen, la competencia lo está haciendo, ¿no? Y en algún momento eso paga factura. Otra cosa importante es la cultura de innovación y creatividad. Tenemos que preocuparnos de esto, ¿no? Hay muchos ejemplos sobre innovación y creatividad, ¿no? Pero hasta hace unos años la tierra era importante, después las máquinas eran importantes, después la información y el conocimiento eran importantes. Hoy día la innovación y la creatividad son muy importantes para tener poder y éxito, ¿no? Y esa cultura se tiene que introducir a la empresa, ¿no? Y a través de esa cultura es que podemos avanzar y ser competitivos. Un ejemplo de eso es Yape, ¿no? Banco de Crédito contrató a una consultora que se llama McKinsey. McKinsey les modeló la billetera electrónica y hoy día se ha dado un fenómeno que es el único en el país. El país tiene 35 millones de habitantes,
Mayores de edad, 25 millones. Y de esos mayores de edad, 25 millones, 17 millones tienen YAPE. Y de esos 17 millones, 2 millones son MIPYMES, o sea, pequeños empresarios. Y hoy día, en Lima y en provincias, un lavador de autos, un cuidador de autos, un ambulante tiene YAPE. No, o sea, no hay en el país una empresa que tenga 14 millones o 17 millones de yaperos clientes, ¿no? O sea, este es un fenómeno, como ustedes podrán comprender. Y acá el peligro es de que YAPE tiene 15 aplicaciones y ya da préstamos. O sea, son un competidor de las cooperativas, ¿no? El año pasado daban 500 soles de préstamo, hoy día dan hasta 10.000. El otro año no sé cuánto, pero YAPE tiene información. Como sabe cuál es el movimiento de la billetera, sabe cuánto dinero mueven ustedes en la billetera, no saben la frecuencia de compra, dónde compran, tienen una información muy valiosa y pueden tomar decisiones de crédito mejor, ¿no?, que lo que hacemos tradicionalmente, ¿no? Y bueno, y aquí les traigo los productos y servicios que hemos desarrollado las cooperativas desde el año más o menos 50 a la fecha, ¿no? Han pasado 70 años, y estos son los productos y servicios que probablemente vamos a tener que pensar para los próximos años. Se los dejo ahí como tareas porque ya estoy en el tiempo, ¿no? Y vamos a las reflexiones finales. Quiero contarles 3 historias. Una historia es de Timpuy, ¿no? Es Tillapuy, que es una marca de papas fritas. Estas son papas nativas, esas papas que se cultivan en el Ande a 4.000 metros de altura. No hay pesticidas, no hay fertilizantes, se cultiva como hace 8.000 años en el Perú, ¿no? El dueño de Tillapuy es Carlos Añaños, el dueño de Cola Real, ¿no? Alguien que nació en San Miguel de Huanta. San Miguel tenía 1.500 habitantes y hizo un imperio, digamos, con el tema de las gaseosas, ¿no? Esta papa nativa costaba 50 centavos el kilo. Carlos se ofreció a pagar 6 veces más para beneficiar al agricultor, ¿no? Y diseñó unas papas fritas que hoy día se venden y tienen más demanda que papa. O sea, ahora el problema es que no hay papa nativa suficiente para la demanda, ¿no? Y lo último que ha comentado Carlos es de que el mayor distribuidor de caviar en el mundo, que es el producto más caro del mundo, $10.000 el kilo de caviar, le ha pedido vender el caviar con sus papas, ¿no? Pero esto lo hemos podido ver todos nosotros, porque todos conocemos la papa, la variedad de papa. A cualquiera podría habérsenos ocurrido hacer este negocio, ¿no? Pero él lo hizo, ¿no? Lo que está sucediendo entonces es que estamos trabajando y haciendo la rutina diaria, pero no estamos mirando con profundidad lo que vemos, ¿no? Y probablemente hay una cantidad de alternativas de inversión, ¿no?, o de mejoras en la empresa que no la vemos porque no estamos viendo con profundidad. El segundo ejemplo es una experiencia que he tenido hace 40 años. Fui a Nueva York, me subí a un auto, un taxi amarillo como ese. El chofer era un pakistaní y le pregunté, oiga, ¿qué se hace para ser taxista? Y me dijo, bueno, necesitas $30.000 para comprar una placa. Cualquiera no puede ser taxi, hay que comprar una placa, ¿no? El último precio de la placa fue hace unos años, llegó a costar $1 millón. O sea, para ser taxista en Nueva York había que comprar una placa que valía $1 millón para ser taxista. Bueno, hace unos años apareció un creativo y dijo, ¿por qué la gente tiene que esperar, tiene que salir a la calle a buscar un taxi? ¿Por qué yo con mi teléfono no puedo traer a los taxis a que vengan a recogerme? Y creó Uber, ¿no?, que es como Taxi Seguro y un montón de empresas que han aparecido en el mundo. Y creó una plataforma
para facilitar la experiencia del cliente. Y entonces hoy día, cuando necesitamos un taxi, agarramos el celular, ¿no? Y decimos taxi, ¿no? Y aparecen los taxis que están cerca a uno, y uno llama al que quiere de esos taxis y lo viene a buscar y le avisa, y estoy aquí. Una cosa así, nos da factura y tiene GPS, entonces la mamá puede seguir el trayecto del taxi. Una maravilla. Bien. Pero para ser taxista de Uber no se necesita comprar una placa que vale $1 millón. Uno se afilia a Uber y ya es taxista. Ni siquiera tiene que pintar el auto de amarillo. Entonces, esa placa que valió $1 millón ya no vale $1 millón. Porque yo, si quiero ser taxista, puedo escoger entre comprar una placa de $1 millón o afiliarme a Uber y ya soy taxista. Pero hace unos meses han aparecido taxis sin chofer, taxis autónomos, ¿no? En las principales ciudades del mundo. O sea, poco tiempo ha variado este negocio de taxis. Y esa es la tecnología, ¿no? Y si no estamos preocupados de la tecnología, nos puede pasar lo que le está pasando a los taxistas. De tener un activo que valía $1 millón, hoy día ya no vale $1 millón, ¿no? Y ya ni siquiera maneja un taxi, porque ya los taxis no tienen chofer, una cosa así, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de que hay un cambio tecnológico, ¿no? Y que se requiere mucha innovación, como la innovación que ha hecho Yape. Y mi pronóstico es que Yape va a valer más que el banco de crédito de aquí a unos años. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Más que el banco de crédito, ¿no? Porque al final Yape va a ser un banco, ¿no? Y va a llegar un momento en que Yape se va a escindir del banco de crédito y va a tomar vida propia probablemente, ¿no? Y bien, y con esto quería terminar con una frase de Charles Darwin. Él vivió en 1800, ¿no? Hace 200 años, ¿no? Y fíjense, él predijo de que el ser humano provenía de un mono africano, ¿no? En la evolución de la especie humana. Y él tuvo una frase en 1800, ¿no? Dijo: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿no? O sea, estamos en un mundo de cambio violento y hay que preocuparse de lo que es innovación y creatividad, tecnología principalmente, ¿no? Y bien, muchas gracias.